Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien, espero se encuentren bien todas las repúblicas del mundo. Comenzando un nuevo programa en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet y también estamos para el mundo por la 30, la aplicación La 30. Pero a su vez también estamos para el mundo por nuestra web, nuestro portal digital que es www.libertas.uy. Libertas, sí, Libertas es la Fundación Liberal del Uruguay, primer fundación liberal en pos de la defensa de las libertades, precisamente, de los derechos, del Estado de Derecho, de la República Democrática. Todo eso es Libertas como fundación, como asociación civil, y tenés nuestra web que es www.libertas.uy. En esta web, en este portal, publicamos un artículo que está firmado por quien te está hablando ahora, vinculado a este desastre que tenemos como justicia penal fiscal, a este, digamos, desenlace histórico en los últimos años de una legislación que contraviene a la Constitución de la República, una legislación que nos plantea, bueno, la ruptura del Estado de Derecho a través de sucesivos golpes térmicos, y este es uno de los grandes golpes térmicos de Estado. Es uno de los principales, digamos, es el golpe prácticamente de knockout a nuestro país, si bien está otro en marcha, que es ese plebiscito del PIT-CNT, que pretende ir por vía constitucional contra la propiedad privada financiera y la actividad privada también financiera, la actividad legítima, profesional, empresarial, yendo contra los capitales privados, contra la propiedad privada, la actividad privada y el ahorro de prácticamente 1.600.000 uruguayos, el ahorro y la capitalización de esos ahorros, que es propiedad privada. Conjugándose eso, prácticamente el Estado uruguayo, como Estado de Derecho republicano democrático, dejaría de existir, quedando una carcasa, quedando una especie de fachada, como lo son las elecciones formales, los propios mecanismos formales plebiscitarios como este que se va llevando adelante, sin tomarse en cuenta el contenido del plebiscito y plantear las autoridades correspondientes, en este caso la Corte Electoral. Así también podría darse el mecanismo de una apelación planteada por notables de nuestra sociedad, por doctrinos, por constitucionalistas, por ciudadanos importantes que, juntando un número, un porcentaje de firmas, puedan plantear la apelación a este acto plebiscitario que a su vez está viciado por todos lados, está viciado de inconstitucionalidades y a mi criterio comporta directamente un atentado contra la Constitución, por ende, un delito de lesa nación. Pero volviendo con el tema, con este tema que estamos tratando en estos días, que es, digamos, los desaguisados de esta especie de pseudo justicia fiscal, de este fiscalismo penal que nos quitó todas las garantías que plantea la Constitución de la República respecto al debido proceso. Bueno, aparece en el caso Yamandú Orsi, aparecen dos elementos que son, digamos, dignos de ser analizados, y espero que ustedes acá puedan compenetrarse o hacerse cómplices de mis disquisiciones prácticamente holmianas, como Sherlock Holmes. Muchos lo conocen, ¿verdad? El detective que escribió Conan Doyle, el detective que caracteriza y destaca por su capacidad deductiva, también por sus repentinas inducciones, desarrollando los mecanismos de la deducción y la inducción como esa travesía racional, metodológica, de la suspicacia, del hombre que sabe razonar, pero que a su vez también va encarnando de alguna manera el espíritu científico racional. Eso representa a Sherlock Holmes. No pretendo ser eso, no pretendo representar nada. Simplemente me atengo a esa metodología de las investigaciones y tengo que desarrollar un proceso deductivo y quizá también alguna inducción. Deducir es establecer una conclusión general al cabo de un conjunto de datos que se van eslabonando, que se van presentando como elementos concatenables,
como vasos comunicantes, como si fueran eslabones de una cadena, hasta llegar a visualizar, digamos, esa cadena. Ese sería el mecanismo deductivo. Es un camino escabroso como las miguitas de pan de Hansel y Gretel para llegar a el hogar, para llegar, bueno, a esa visión general de en dónde estamos. Y la inducción es todo lo contrario, es desde un aspecto, de pronto, un aspecto que es muy significativo, un dato significativo sobre un hecho determinado, un hecho complejo, un crimen, ponele, ¿m? O un determinado devenir político, de una decisión política importante, un dato de pronto te induce a la conclusión general, porque ese dato explica todo. Eso es la inducción. Ese elemento precisamente te induce a ver el todo. Sería la parte por el todo. Por lo tanto, hay dos mecanismos de razonamiento, los dos válidos e inclusive complementarios. Eso también ya lo conoce la ciencia. Es nada más y nada menos que el desarrollo del pensamiento lógico o racional que es necesario para arribar a conocimientos ciertos en cualesquiera de los campos científicos. Una vez que dije esto, voy a entrar a dos aspectos fundamentales, quizás sean elementos inductivos para entender lo que está pasando en este deterioro ya de nuestra justicia, pero en el marco de este deterioro de la justicia penal, que en verdad es fiscalismo penal, sometiendo personas, sometiendo compatriotas a ese fiscalismo acusatorio, ocurrió que se había denunciado a Yamandu Orsi por una presunta violencia, inclusive por una práctica sexual de solicitar los servicios de prostitución de transexuales, y en este caso de la transexual Paula Díaz, que junto a Romina Celeste Papazo, connotada ya público, personaje público en el país, muy conocido personaje también por sus escandalosas denuncias, la principal a Gustavo Penadez. Bueno, Romina Papazo junto a Paula Díaz llevan adelante una denuncia penal contra Yamandú Orsi con motivo de esa agresión en una práctica sexual aparentemente fallida, dado que, según manifiesta Paula Díaz, estaba en un estado de ebriedad. Y en un estado de ebriedad donde no pudo consumar el acto sexual solicitado mediante un pago determinado, esta mujer transexual plantea que cansada ya del hecho más de media hora, sin que pueda consumarse el acto, le solicita el dinero y se quiere ir y a partir de ahí, Yamandu Borsi le rompe el tabique nasal con un cabezazo. Esa es la denuncia, con testigos aparentemente. Bueno, acompaña esa denuncia Romina Papazo, es de algún modo la promotora social de esa denuncia. Ocurre ese hecho, toma esa causa la fiscal de la costa, Sandra Fleitas, también una fiscal relativamente conocida ya, pero que a su vez no forma parte, como diría la ex fiscal Gabriela Fossati, no forma parte de la manada ideológica de la Fiscalía General de la Nación, que está liderada desde el punto de vista gremial o sindical por el fiscal William Rosa. El fiscal William Rosa lidera un sindicato de fiscales y ese sindicalismo de fiscales es de una afiliación ideológica muy notoria, digamos que en su conjunto de filiación marxista, de filiación socialista, todos de izquierda, en gran medida, digamos, integrantes del Partido Comunista del Uruguay. Otros tupamaros, hay connotados fiscales como fue Mirta Yance y algunas otras fiscales, también juezas que integran el MPP, pero en su mayoría Partido Comunista. Evidentemente Sandra Fleitas no forma parte de esa manada con esa afiliación ideológica, toma la causa. Esa causa quedó en un stand-by, manifestando Fleitas
que se tomaba sus vacaciones y que al volver de las vacaciones iba precisamente a retomar esta causa a través de esta denuncia. Y en estos tiempos aparece un personaje muy conocido por todos nosotros, que es el doctor Jorge Díaz, el ex fiscal general de la Nación, que duró un montón de tiempo, que concentró el poder de esta Fiscalía General de la Nación y por ende de los designios o las designaciones de los distintos fiscales y los trámites fiscales en todo lo que respecta a la justicia penal, llamémoslo así, porque Jorge Díaz es el mentor, es el creador de este sistema, vamos a decir así, de este sistema fiscal penal. Jorge Díaz está a la cabeza precisamente de la construcción, de la concepción de este sistema fiscal acusatorio, adversial, que contradice grandemente, no solo tiene inconsistencias, sino que además de tener inconsistencias, contradice gravemente a la Constitución de la República en sus mandatos respecto al debido proceso, con todas las garantías del debido proceso, porque elimina al juez que debe tomar declaraciones al denunciado o acusado en un término máximo de 24 horas. El arrestado será sometido al interrogatorio del juez en presencia de abogado defensor. A las 48 horas, el juez a lo más, dice la Constitución, deberá decidir si abre a un sumario y una vez abierto ese sumario, es decir, una etapa breve de investigación también judicial, se determina de parte del juez a través de lo que dice el artículo 16 de la Constitución, que es la semiplena prueba, es decir, a través de la carga probatoria que sea necesaria como para fundamentar esa denuncia, es decir, esa carga probatoria tiene que tener características tales como verosimilitud, credibilidad, tiene que tener racionalidad y por lo tanto el juez deberá evaluar junto a una investigación fiscal que corre paralelamente al juez, evaluarán si esas cargas probatorias, si esa aportación probatoria inicial en esa etapa inicial diligencial de un juez, bueno, da lugar a fuertes presunciones de la comisión del delito que se denuncia. Fíjense todas las garantías que plantea la Constitución. Y una vez que el juez decide la apertura, es decir, plantea entonces el auto de apertura del juicio penal, se debe ir a un plenario del Poder Judicial y desde un sorteo, es decir, desde un sistema aleatorio, se elige a un juez que va a tomar esa causa penal. Por lo tanto, es un juez imparcial que no debe conocer a las partes, no debe tener ningún tipo de vínculo familiar ni de amistad cercana. El juez puede inclusive excusarse, porque si acaso comprueba que hay un vínculo de mucha cercanía, de amistad, o de pronto la persona es muy amiga de un hijo del juez o de su esposa, lo que fuere, en esos vínculos de cercanía también establecía el antiguo código y así el Código General de Proceso, se puede excusar el juez de esa causa y se designa otro, porque en puridad se debe cumplir con la imparcialidad del juez, que deberá ser una autoridad técnica y dice también nuestra ley suprapartes, que esté por encima de las partes, porque se va a dar una contienda, se va a dar un contradictorio en ese juicio, dado que desde la carga probatoria el juez traslada, digamos que la entidad de la denuncia traslada también los datos personales del denunciante al denunciado y traslada toda la aportación probatoria al denunciado para que tenga posibilidades reales de una legítima defensa en juicio y que su abogado defensor tenga todos los elementos como para poder construir una buena defensa. ¿Por qué? Porque en nuestro juicio penal
se presume que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Todo esto que dije no ocurre más, no pasa más, ya no funciona este sistema precisamente de garantías judiciales del debido proceso que establece la Constitución de la República ya a partir del artículo 12. Y fundamentalmente esto que dije está, digamos, narrado, está prescripto en el artículo 16. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con esto porque vamos a ver que el doctor Jorge Díaz desconoce todo esto que dije y en su creación, en esta creación de la Fiscalía, precisamente contradice todos estos mandatos de la Constitución, estas prescripciones de la Constitución y aún más otros que les voy a comentar. ¿Por qué? Porque hoy por hoy Jorge Díaz es el abogado defensor ante la fiscal Fleitas de Yamandu Orsi. Qué curioso, es una frase retórica de mi parte. De curioso, de casual no tiene nada. Acá hay muchos datos para desentrañar, para discernir qué es lo que está pasando en nuestro país, en este caso en relación a la figura de Yamandu Orsi y también en relación a dos personajes extraños que cautivan, digamos, a través de un impacto inicial, cautivan o encapsulan el pensamiento de la ciudadanía uruguaya que se va agotando en esa especie de reality show de dos extraños transexuales que están denunciando a políticos de relieve, como anteriormente lo hicieron con el ex senador Gustavo Penades y ahora con un precandidato a la presidencia del Frente Amplio, el ex intendente de Canelones, Yamandu Orsi. Quédate ahí.